Dispongo a darle inicio a nuestra reunión. Les deseo una excelente tarde. Les doy la bienvenida a nuestra clase de hoy, donde iniciaremos con el tema relacionado pues sobre las inquietudes o preguntas de las actividades que ustedes ya han colgado en la plataforma. Si de pronto tienen alguna inquietud, entonces los escucho a los que están presentes. Ya sé que Hugo de pronto no puede interactuar, pero me puede escribir por el chat si tiene alguna pregunta. Si gustan, pueden apagar sus cámaras también. Bueno, ¿cómo? A ver, háblenme por favor, Lisette, Sí. Nayibe, ¿cómo van? Instructora, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. A ver, Instructora Daisy, es que usted puso, ¿cuándo fue? Pusiste lo de un foro del Estado Social de Derecho. sí, ¿Eso es otra señora. evidencia, instructora Daisy? Sí, sí, les adicioné esa evidencia O como para sea, que con esa serían 8. sí, para que hagamos como participación en el foro, pero es una participación que ya casi Ok. todos han hecho su participación, ¿no? Ya han Ah, contestado y todo eso, ¿cierto? pues yo no, porque no se me presentó bueno, algo de último momento que me tocaba viajar y hasta anoche llegué, entonces no he estado muy, pero sí me di cuenta que del anuncio que tú pusiste. Ah, bueno, bueno. Eh, Lisette, Nayibe, ¿tiene algo para comentarme? No, señora. Muy bien. No, solo era eso, instructora, esa era como mi pregunta, o sea, toca participar en ese foro, ¿verdad? Sí, sí, cuénteme cómo van las actividades. Bueno, yo solamente revisé Bien, hasta cierto punto, porque pues como vamos en un orden de reuniones, entonces solo sí, señora. revisé hasta cierto punto, pero ¿cómo van ustedes con las actividades? ¿Ya algunos han visto mis calificaciones? ¿Han revisado que yo Sí, ya he sí, señor. Pues calificado? no, bueno, a mí me calificó hasta donde yo me di cuenta, me calificó la evidencia del trabajo decente, el informe. Bueno, ahorita entro y reviso. Como te cuento, es que no estaba, se me presentó algo y me tocaba solucionarlo. Pero yo ya tengo para subir el cuadro comparativo, también ya lo tengo para subirlo. Entonces me faltaría la presentación de PowerPoint y la participación en el foro. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, bueno, yo hoy quiero hacer como un recuento de lo que la guía, voy a apagar la cámara porque estoy en la casa de mi hija, entonces se ve todo lo que ella está haciendo. Bueno, aunque no me gusta mucho, pero bueno, vamos a hacer hoy un recuento de lo que es la guía hasta antes del cuadro, del cuadro comparativo del derecho de petición y la acción de tutela. Ustedes saben que una guía es como una instrucción, algo que nos conduce a un resultado o nos conduce a una meta. Entonces, como pudimos ver en las actividades iniciales, en el taller inicial, ustedes se tuvieron que adentrar a conocer su entorno social y comunitario para saber cuáles eran las actividades que desarrollaban las personas en su región, ¿ya? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Obviamente eso nos conducía a algo. Eso nos conducía a que conociéramos
¿Qué condiciones laborales tenían estas personas? Hugo, ¿tienes la mano levantada? ¿Necesitas escribirme algo, por favor? Espero que lo hagas en el chat. Entonces, nos adentramos al estudio de los derechos fundamentales del trabajo, conociendo inicialmente las condiciones en nuestra región y en qué condiciones trabajan las personas que nos rodean a nosotros o que viven en nuestra comunidad. ¿De qué pudieron darse cuenta ustedes? Que no todas las condiciones laborales son favorables, ¿ya? Eh, que no todas las condiciones laborales son favorables. Entonces, continuamos con el estudio de la guía y esta guía nos conduce a que podamos detectar por medio de las lecturas en qué momento estas condiciones se enmarcan dentro del concepto de trabajo digno, trabajo decente y la violación a los derechos del trabajo. Ya con este panorama, donde nosotros conocemos qué es trabajo digno, qué es trabajo decente, cuáles son las 4 dimensiones del trabajo. Y también conocemos las etapas del trabajo desde la primitiva hasta la moderna. Nosotros ya seguimos adentrándonos en el tema relacionado con cuáles son las entidades que propenden por la protección de los derechos fundamentales del trabajo. Ahí es donde nos encontramos con la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos adentramos a la Constitución Política de Colombia. En el estudio realizado con respecto a la Organización Internacional del Trabajo, pudimos conocer a nivel mundial cuáles son los principales derechos laborales que protege o que por los cuales vela esta organización. ¿Cuáles son los principales derechos laborales eh, por los Me cuales... ayudan a sacar un plástico cuadrado, mi amor, por favor. Entonces, se habló también cuáles son las políticas de la Organización Internacional del Trabajo y vimos que la Organización Internacional del Trabajo se reúne a nivel mundial en unas mesas de concertación, ¿ya? En unas mesas de concertación donde se puede, cada mesa o cada país que se reúne alrededor de esta Asamblea General presenta cuáles son las condiciones de los trabajadores de cada país que están siendo vulneradas. Y pudimos ver que las condiciones más vulneradas para el trabajo digno y decente es que no pagan los salarios adecuados, que hay discriminación, que hay trabajo en los menores de edad. Son las condiciones que más han tenido impacto a nivel mundial. En los horarios extendidos de las personas y las condiciones precarias en que tienen que trabajar. Luego pudimos adentrarnos al tema de qué entidades o qué medios tiene la Constitución Política de Colombia para proteger los derechos fundamentales laborales. Entonces, pudimos ver en la Constitución Política cuáles son estos derechos fundamentales y hablamos o se ve en la guía la protección especial que reciben del Estado para que estos derechos fundamentales no sean vulnerados. Es así como uno de los derechos fundamentales que se pueden ver en la Constitución Política de Colombia es el derecho a la libre asociación y el derecho de los trabajadores a participar en convenciones colectivas de trabajo, que son mesas de concertación que pueden tener los trabajadores con sus empleadores para acordar
beneficios o protección de los derechos del trabajo respecto al salario, a los horarios, a los beneficios. También pudimos ver dentro de la guía, o estamos viendo dentro de la guía, la importancia que tiene la seguridad social integral para los trabajadores, donde la seguridad social integral también es un derecho, el cual tiene que estar protegido por el Estado. Y así vemos que cuando uno trabaja dependiente de una empresa, tiene derecho a que su empleador le pague en parte proporcional lo relacionado con la salud, lo relacionado con la pensión, con el fondo de pensiones y la administradora de riesgos profesionales. Pudimos ver también la importancia de las formas que tiene hoy día el trabajo, que es la de laborización, la precarización y la tercerización. Y dentro de la tercerización pudimos darnos cuenta que existen los contratos de prestación de servicios que tienen unas connotaciones especiales para que este contrato se considere como tal y no sea considerado posteriormente como un contrato laboral. En el trabajo que ustedes realizaron en el numeral 5, ustedes pudieron darse cuenta de que hay 3 condiciones especiales que se dan para que exista un contrato de trabajo. Estas condiciones, que son la remuneración, la vinculación directa con el empleador, un salario como retribución del servicio, estas condiciones no pueden darse en un contrato de prestación de servicios como tal. Pero muchas veces las personas que tienen empresas con el fin de disminuir sus costos empresariales acuden a estas figuras de precarización, deslaborización y tercerización para contratar a personas. ¿Eso a qué nos llevó? A entender también el concepto como tal de que el contrato de trabajo también puede ser verbal, no solamente escrito, que el contrato de trabajo prevalece sobre cualquier otra condición que le quiera dar el empleador, sobre cualquier otra condición. Si se dan las 3 circunstancias por las cuales se configura un contrato de trabajo, prevalece, así sea un contrato verbal y se convierte en un contrato a término indefinido. Por eso vimos también que cuando se acuerda un salario con el empleador, este salario no puede ser modificado por el empleador en forma autónoma, sino que tiene que llegar a condiciones acordadas con su empleado o trabajador, y que el salario en especie hace parte del salario en general, pero son ciertas prestaciones sociales a las cuales tiene derecho el trabajador o puede ser acordadas también con su empleador, pero que todo no puede ser pagado con salario en especie. Pasando ya por el tema del derecho a la asociación, a la libre asociación a través de los sindicatos, entonces pasamos ya al mapa mental de la violación de los derechos del trabajo. En ese mapa mental, ustedes pudieron establecer mediante un ejemplo como tal cuáles eran los derechos fundamentales que estaban vulnerados y qué entidades intervenían en la violación de esos derechos a través de qué medio. Entonces ustedes vieron cómo interviene la OIT, cómo interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo se interviene a través de la Constitución Política. Antes de que pasemos al tema del cuadro comparativo, del derecho de petición y la acción de tutela, quiero comentarles que la Constitución Política de Colombia establece el mecanismo constitucional
que es el derecho de petición y la acción de tutela para que se puedan proteger los derechos de los trabajadores. El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. La acción de tutela está consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Cuando ustedes hagan el cuadro comparativo del derecho de petición y la acción de tutela, van a entender y a mostrar en su cuadro qué es un derecho de petición, qué es una acción de tutela, cuándo procede cada uno, en qué circunstancias procede el derecho de petición, cuáles son los términos que, que se tienen para contestar un derecho de petición y una acción de tutela, y que van a poder ver que también la acción de tutela, el fallo de tutela puede ser impugnado. Algunos trabajos que me han enviado me colocan un recurso de queja. Aquí no vamos a hablar de recurso de queja, o sea que si de pronto ustedes se encuentran con un cuadro donde les vayan a hablar del recurso de queja, por favor, ese cuadro no corresponde el del recurso de queja. Por eso yo soy muy exigente en la comprensión del cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela, para que lo tengan en cuenta y lo revisen a ver si tiene todas las características que debe tener cada acción constitucional. Continuando con el tema de la acción de tutela, la ley colombiana también establece unos mecanismos para que el trabajador colombiano pueda ser beneficiario de los derechos laborales. La acción de tutela protege los derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a ser reubicado, el derecho a que si fue despedido pueda ser reintegrado a su puesto de trabajo. Pero si, por ejemplo, hay una demanda donde un trabajador va a solicitar que le paguen sus salarios y prestaciones sociales, ahí no procedería la acción de tutela ni el derecho de petición. Ahí procede, ya es la demanda legal, donde en el Código del Trabajo, Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Procedimiento Laboral nos dicen cómo debemos proceder para reclamar nuestros derechos prestacionales, que son los salarios, que son las prestaciones sociales legales y extralegales, las prestaciones acordadas también por medio de los convenios colectivos. Ya eso pasa a una demanda, porque estamos hablando de temas económicos. ¿Qué pasa en esa demanda? Esa demanda la conoce también un juez que le hace un procedimiento especial a ese trabajador para que pueda adquirir sus derechos. Y quiero comentarles a ustedes, y ya me lo han preguntado en otras reuniones, los derechos prestacionales, las prestaciones sociales de los trabajadores son irrenunciables. Por eso nosotros acudimos ante un juez no solamente constitucional, sino judicial para la protección de esos derechos. Eso en cuanto al cuadro comparativo del derecho de petición y la acción de tutela. Pasando ya y continuando con las otras evidencias que se deben presentar, yo les abrí una actividad que es un foro donde se propone un caso de abuso laboral. Y sobre ese caso todos debemos opinar. Yo propuse el mío. Ustedes pueden colocar uno de parte de ustedes. Finalizando ya nuestras actividades, pero deben continuar con la lectura de la guía, deben presentar un cuadro por medio de PowerPoint u otro medio como Canva, donde se contestan una serie de preguntas acerca de los derechos fundamentales laborales.
Hasta ahí irían nuestras actividades que, como les comenté, tenemos plazo para recibirlas hasta el 18 de noviembre, teniendo en cuenta la terminación del contrato de la suscrita, que es hasta el 30 de noviembre, y entre el 18 y el 30 de noviembre yo ya les calificaría a ustedes las evidencias, tanto en Sayuna, si es posible, como en Sofía. Bueno, esta era la intervención y el resumen de qué se trata la guía. Si ustedes desean puntualizar sobre alguna pregunta, sobre algún tema, tienen libertad para hacerme cualquier pregunta que deseen. Los escucho. Instructora, esa presentación de PowerPoint en la guía, es que le estoy acá abriendo, ¿solo es responder las preguntas? Sí, claro. Es una serie de preguntas. Denme un segundo. Sí. Yo Es que busco creo por que acá. vienen varios puntos, instructora, entonces Ya, mi duda es, ya voy a buscar la guía. ok, Aquí la mm, tengo. La guía sí, nos habla de, bueno, ya hablamos del foro. Imagine el foro sobre convenio colectivo del trabajo y libertad sindical. Venga, yo veo establecer la importancia, esta es la actividad, atendiendo el encuentro, bueno, ya les hice la presentación. Foro estudio de caso. Este foro estudio de caso, cuadro comparativo, texto argumentativo no va. Ay, aquí en esta. El foro Estado Social de Derecho, ese es el foro que nosotros tenemos que contestar. sí señora, y Y, sigue la, la y presentación, sigue la presentación sí, que habla de varios derechos sí, promovidos, el derecho a los pueblos y la seguridad promovido a partir de los 80 para sí, incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Entonces, habla de varios derechos aquí, ¿no? Derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, la justicia, el uso de los avances de la ciencia, la solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el desarrollo que permita una vida digna, los derechos del consumidor, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí dice, eh, realice la visualización de la carta de un jefe piel roja de los Estados Unidos que se encuentra en un link de YouTube que está ahí señalado y, y con estas tres actividades, con lo del activismo judicial y territorial y todas esas partes, entonces vamos a contestar las preguntas que aparecen a continuación. Y luego habla que identifique los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados inicialmente y las alternativas respectivas. Identifique las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo de los pueblos y la naturaleza de su territorio. ¿Ya? Y dice que presenten diapositivas la solución a las preguntas y las soluciones propuestas en el punto anterior, ¿ya? Por medio de una presentación. Bueno, entonces, esa es la, el tema de que sería prácticamente, nos quedan como 2 o 3 actividades por finalizar, ¿ya? Entonces, para que por favor procedamos con la lectura de la guía y resuelvan esas actividades que están ahí pendientes. ¿Sí? sí señora, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Instructora Daisy, ¿usted Sí. los foros ya los revisó? Es que yo estaba mirando y no, ¿El wow, qué? no tengo calificación o yo Sí, estoy mirando mal. que si ya revisé que mi niña.
el foro sobre las características del trabajo en contexto local y el foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. ¿Usted hizo todos esos foros? Yo hice el foro, sí, porque el del sobre características del trabajo en contexto local tocaba hacerlo. Y tú nos Ajá. dijiste que el foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical también. Yo les tengo esas dos, pero el foro es contestar unas preguntas, ¿no? Sí, señora, pero pues yo Exacto. aún no tengo ahí la calificación, no sé si es que todavía le No he falta, llega- ¿Tú de qué pues a ficha? varios, ¿Tú de qué ficha eres? de las 62 Ah, instructora. sí, tiene que ser que no he llegado a las 62, mi niña. Ok, Sí. No, yo estoy ya revisando todo y ya ustedes, pues en lo que he bueno, revisado, van todos muy bien, muy excelente participación en todos los trabajos muy bien presentados. Entonces, hasta el momento no he tenido observaciones de las personas que han venido participando conmigo en las reuniones y de algunos otros muchachos que me han presentado trabajos, pero pues que nunca asisten a las reuniones, ¿no? Bueno, bueno, señora, muchas gracias. bueno. Entonces, el próximo encuentro hablamos entonces de esa parte tan importante antes de hacer la presentación final, ¿sí? En nuestro próximo encuentro, para que miremos bien de qué se trata y todo eso, ya miramos lo de la presentación. Ya miramos la presentación, exactamente. El próximo encuentro es el 13 de noviembre y los trabajos finales se deben presentar el 18. Entonces, el 13 evaluamos o miramos qué han hecho ustedes. Si tienen alguna inquietud, revisamos bien la actividad para cerrar ya el 18 con la presentación de las evidencias. ¿Alguna otra pregunta, queridos aprendices? Hugo, por favor, me confirmas por el chat si está todo claro. Bueno. Bueno, entonces teniendo en cuenta que ustedes no tienen más preguntas eh, por realizar acerca de la guía y ya hicimos como el hilo conductor de qué se trata la guía y a dónde nos quiere llevar, entonces pues ya quiero pues despedir esta reunión, darles las gracias a todos por la participación e invitarlos, si conocen a los otros muchachos, a que participen en nuestro último encuentro, que será el próximo 13 de noviembre a las 2 de la tarde. Si conocen a alguien de su grupo, invítelo a que se hagan presentes y para que nos conozcamos en nuestra última reunión. Bueno, muchas gracias por su participación y les deseo una feliz tarde. Igualmente, instructora, muchas gracias. Gracias, igualmente.